Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar el desarrollo y la implementación de un sistema de posicionamiento de un riel. Como primera parte está la estructura mecánica que se ha utilizado. Como vemos, una parte de madera que se acopló a un riel que se le extrajo a una impresora ya deshecha, la cual constaba de una masa que se va a movilizar durante el riel, un motor de 12 voltios que se encuentra en la parte de atrás, el cual va a permitir mover la masa por medio de un PWM. Posterior a este tenemos un sensor de ultrasonido, un 04, el cual va a tomar las medidas de esta masa. Como vemos, tenemos una hoja blanca, la cual nos va a ayudar a reflectar las ondas sonoras que envía el sensor y así tener una mayor precisión en la medida. Para poder desarrollar el sistema tuvimos entonces la etapa de captación, que era el sensor. Acá tenemos la comunicación entre el computador que vamos a manejar y nuestro dispositivo. Utilizamos un Arduino Uno, el cual lo conectamos con el sensor, y tenemos acá en la plapa de potencia, puesto que vamos a manejar un motor de 12 voltios y el Arduino por sus salidas digitales solamente manda 5 voltios, necesitamos amplificar ese voltaje. Entonces utilizamos un puente H, que es este que tenemos acá, un puente H conocido como un L298N, el cual nos amplifica nuestra potencia hasta 35 voltios y 2 amperios. Tenemos una fuente que fue creada en la clase de electrónica análoga, en donde nos suministra los 12 voltios. Ella pasa por un transformador, la conectamos al 110, pasa por el transformador y ella nos arroja los 12 voltios para el puente H para alimentarlo, ¿cierto? Por acá, por la parte de acá, podemos observar la programación de nuestro sistema. Como vemos, estamos utilizando el programa de LabVIEW, o el entorno de desarrollo de programación de LabVIEW, el cual necesitamos previamente descargarle un LIFA base o subírselo a la monoplaca para que nuestros bloques de programación puedan funcionar. Acá vemos el programa o la codificación que se usó. Vemos que tenemos un while, que es el recuadro oscuro. Dentro del while tenemos lo que es un formula node. El formula node lo que nos hace es nos permite ingresar la ley de control o el PID o los parámetros que necesitamos para poder controlar el sistema. Vemos que al formula node le ingresa set point, le ingresa el error, le ingresa el sensor y la medida del riel. Hay que medirla previamente para poder que el sensor tome unas buenas medidas. Y al formula node le sale la distancia, el error y las leyes de control que nos van a permitir manejar el PWM de nuestro motor. Acá vemos que tenemos unos bloques de Arduinos de finalización, acá los tenemos de inicialización en la parte de acá, que nos permiten la comunicación de Arduino. Acá tenemos el bloque para el sensor de ultrasonido y vemos que las variables que trabajan acá son las de la posición del riel y básicamente la del PWM. Como vemos, es un programa bastante sencillo de entender. En el panel frontal tenemos un scroll bar, el cual nos indica la posición de la masa, nos la asemeja a la vía real. Tenemos un set point, defina la medida del riel, tenemos un indicador de error y un indicador para la distancia. Aparte de que tenemos una gráfica donde vamos a mostrar cómo se comporta el set point y la salida. Y acá tenemos unos ítems que son necesarios para poder seleccionar nuestro tipo de Arduino, ya sea 1, Mega, el Nano, entre otros. Y el VISA, que es el puerto serial que nosotros vamos a definir o que básicamente define el computador con el Arduino. Entonces vamos a verlo funcionar. Como primero tenemos que subir, como antes les había mencionado, el LIFA base a la placa del Arduino. Es muy importante subir este programa antes de inicializar el sistema para que el programa funcione. Ahora tenés ahí el cuadernito de pronto de digital. Luego de inicializar de subir la placa, vamos a LabVIEW y seleccionamos el puerto que nos colocó el Arduino. Definimos la medida, nuestro riel mide 32 centímetros
y vamos a inicializar con un set point del 10%. Un set point del 10%. Como vemos, el set point del 10% lo está tomando. Si queremos subirlo al 50%, al 60%, y si es necesario volvemos a bajarlo al 20%. Como vemos acá en la gráfica, se ve el comportamiento del sistema ante el set point. Vamos a hacer un cambio para que ustedes aprecien el cambio del sistema. Entonces lo tenemos, vamos a enviarlo a 60 y vemos que ahí mismo responde la planta. Como estamos usando un PID de un Siegel-Nichols, es básicamente muy sencillo el PID, y es un PID que puede presentar una serie de errores, la sintonización. Lo que vemos acá, todo esto es un ruido de la planta, puesto que ya que es por su estructura mecánica y por todos los componentes y el ambiente donde estamos, se puede generar. Esto se puede mejorar con un filtro, sea digital o sea análogo. Vamos a bajar el set point al 20 y van a ver cómo va a ser el comportamiento. Como vemos, tuvimos un cambio del escalón alto y el sistema responde de la mejor manera. Esto es un proyecto para la identificación, la materia de identificación de sistemas del Politécnico de Amizasa y de la carrera de Ingeniería de Instrumentación y Control.